Bueno, tuvimos ahí un problema técnico, pero bueno, ya está resuelto. Entonces, como les estaba comentando, esto es abastecimiento. Básicamente esto que estamos trabajando aquí es abastecimiento que debemos, poder tener la capacidad de entregarle a nuestros usuarios. Y recuerden estos siempre y cuando trabajemos con un abastecimiento constante durante 24 horas. Hago énfasis en esto. Recuerden que esto es como si la planta de tratamiento, esta representación gráfica de que fuesen 24 baldecitos, es decir, dividimos todo lo que la persona va a consumirse en un día y se lo entregamos en partes iguales cada hora del día. Es decir, de 0 a 1 de la mañana le entregamos lo mismo, de 0 a 2 lo mismo, de 0 a 3 lo mismo. ¿Qué va a pasar? Si lo quisiéramos ver en una gráfica, pues, y lo vamos a ver ahora, es como si yo entregara constante, lo mismo a la misma, en el mismo periodo de tiempo. Es decir, pasa una hora, le entrego un balde de agua, pasa otra hora, le entrego otro balde igual, pasa otra hora, otro balde igual, y así sucesivamente. Pero las personas no consumen así el agua. Por ejemplo, de 12 de la noche a 1 de la mañana, pues normalmente estamos durmiendo y eso se mantiene hasta las 4 o 5 de la mañana normalmente. De 12 de la noche a 4 o 5 de la mañana, pues la gran mayoría de personas están durmiendo, salvo que por cuestión de costumbre, por cuestión de trabajo, por cuestión de estudio, por necesidad de desplazamiento, pues uno se levanta un poco más temprano, ocasionalmente para salir a cumplir esos requisitos, pero normalmente a esa hora estamos durmiendo. Entonces a esa hora, si nos entregásemos estas partes iguales de agua, no las consumiríamos, estarían, llamémosle, allí, guardadas. Eh, pero una vez yo me levanto, pues me ducho y de pronto me gasto 2 baldes. Uso el sanitario, desayuno, me lavo las manos, lavo la boca, uso el lavamanos, preparan alimentos, etcétera. Y resultó que los baldecitos que me habían empezado a entregar a las 12 de la noche se acabaron y me faltan. Es decir, quedo en déficit, quedo en negativo. Eso ocurre. Eso ocurre y lo vamos a ver ahora cómo gráficamente y cómo incide esta situación en el análisis de almacenamiento. Bien, pero hasta aquí ya tenemos claro de que nos entregan en partes iguales. Cuando yo decimos abastecimiento, es que el acueducto nos está entregando agua. Y cuando decimos consumo, vamos a hacer un pequeño resumen, es lo que las personas en la localidad están gastando agua, están consumiendo agua, están gastándose el agua. Y abastecimiento es que la planta de tratamiento está enviándoles agua para que tengan el agua que requieren para su consumo y para su diario vivir. Bien, vamos a hacer aquí el cambio nuevamente, vamos nuevamente para el Excel. Y acá en el Excel podemos observar que ahora vamos a dibujar el abastecimiento. Entonces vamos a hacer un análisis. Abastecimiento, abastecimiento, 24 horas, ¿sí? Y vamos a escribirle abastecimiento horario en un periodo de 24 horas. Vamos a decirle aquí que ajuste el texto. Vamos a tirar aquí un poquito para que el texto vaya bien. Horario 24 horas. Bien, entonces, y la columna al lado, pues va a ser abastecimiento acumulado. También para 24 horas. Entonces ya dijimos cuál era el abastecimiento. Era como coger 100 entre 24. Recuerden, bueno, perdón que esto está en otro formato. Entonces, sería como coger 100 entre 24. Está vacilando hoy el Excel mío. Más 100 entre 24 horas. Y eso nos da 4.166. Realmente si lo seguimos sería 1666
Vamos a trabajar con 4.17, pero trabajenlo con la división, no escriben el 4.17 porque si no al final no le va a dar el 100% exacto. Entonces trabajenlo así. Y al lado, como en el caso anterior, vamos a acumular, vamos a ponerle porcentaje a este. Primero en 0 y el segundo acumula el anterior más el de esa hora. Y también le damos dos cifras decimales. Y esto lo copiamos hasta la última fila de las 24 horas, claro está. Entonces, es decir, vuelvo, insisto, aquí lo que hemos hecho es pues tablado el abastecimiento si fuesen 24 horas, es decir, si la planta está prendida 24 horas y envía la misma cantidad de agua hacia el pueblo constante, a nivel constante, hasta completar el 100% de lo que van a requerir en un día promedio de consumo. Bien, ¿qué viene aquí? Bien, vamos a hacer ahora un análisis. Vamos a hacer un análisis aquí comparativo. Vamos a hacer un análisis comparativo vamos a hacer un análisis comparativo de lo que abastecemos, es decir, lo que le enviamos a la localidad versus lo que consume las personas en el pueblo. Y ese análisis vamos a hacerlo a nivel horario. Entonces, básicamente lo que vamos a dividir el consumo de las personas lo vamos a dividir entre el número, el consumo de las personas horario entre el abastecimiento horario, lo que le estamos enviando desde la planta de tratamiento. Y este valor le damos, ya no estaría en porcentaje, porque dividimos porcentaje entre porcentaje. Dividimos el consumo horario en porcentaje entre el abastecimiento horario de 24 horas. Entonces eso lo copiamos y esto que estamos viendo aquí, a esto se le llama factor máximo, factor horario, realmente factor horario. Factor horario, es decir, esa columna lo que está representando es a nivel horario con respecto a un abastecimiento teórico de 24 horas, qué tanto se dispara el consumo, cuántas veces se dispara. Si nosotros colocáramos al lado número 1, porque si dividimos 4.17 entre 4.17, pues nos daría 1. Si colocamos el número 1 y lo bajamos, y estas dos columnas las graficamos, vamos acá a insertar gráficas, insertamos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra un pico de consumo en esta encuesta. Vuelvo y le digo, esto está asociado a estas encuestas. Por un momento vamos a bajar un poco la gráfica que se nos está replicando. Aquí. Y aquí arriba vamos a subir esto. Ya. Bien, entonces tenemos esta gráfica. Y esta gráfica básicamente, esta gráfica se llama
gráfica de factor máximo horario. ¿Por qué gráfica de factor máximo horario? Porque ese pico que vemos allí, lo que nos está mostrando es que esa es la hora de máximo consumo en la localidad. En este caso estamos hablando que entre las 5 y las 7 de la mañana se produce ese pico. Sobre las 6 de la mañana, lo que más se representa aquí es que sobre las 6 de la mañana hay el pico máximo de consumo, y que equivale, lo podemos buscar acá en la tabla. Vamos a resaltar esa celda en amarillo. Voy a ponerla así como para poderla resaltar, en un color más oscuro, y vamos a aumentarla. Bueno, ese vendría siendo el factor de máximo horario. Vamos a ponerla aquí a resaltarla allí. Ese sería el factor de máximo horario. En lo que la norma se refiere, la norma le llama a eso K2. La norma lo limita dependiendo de la población y eso, 1.5 o 1.6. Sin embargo, como ustedes se están dando cuenta, de una encuesta de uso del agua podemos definir o identificar cuál es el factor de máximo horario y dónde se está presentando el pico de consumo. Cuando son poblaciones pequeñas, estos picos son muy altos, sobre todo si son rurales. Es posible que, como nos dimos cuenta aquí, hay muchas de estas casas que tienen unos patios grandes, que tienen unos consumos, casi que todos están consumiendo al mismo tiempo, etcétera, y eso incide en que el factor de máximo horario se dispare. Cuando son poblaciones más grandes, o son zonas rurales, este pico se distribuye en el día. Pueden aparecer varios picos, puede aparecer uno sobre las 5, uno sobre las 7, ¿sí? A las 5 mucha gente consume, pero a las 6 baja y vuelve y sube a las 7, vuelve y baja y vuelve y sube sobre las 9 de la mañana. Miren que aquí está, hacia las 9 está abajo del consumo promedio. La línea roja es el consumo promedio, es decir, si enviáramos la misma cantidad de agua a esa familia, consumiría como está la línea roja. Sin embargo, la familia no se lo está consumiendo así, o esa persona no se lo, realmente es una persona tipo, no se lo está comiendo así, no se lo está consumiendo así, no está tomando, no está gastando el agua de esa forma, es decir, de esa forma promedio, es decir, con partes iguales a toda hora, sino que hay momentos que tienen unos picos muy fuertes, como hay otros momentos en donde no hay consumo, no está consumiendo agua. Básicamente lo que podríamos mirar es que todo lo que está encima de la línea roja, bajo la curva azul, son consumos por encima del promedio, y viceversa, todo lo que está por debajo de la línea roja, dentro de la curva azul, son consumos muy por debajo del promedio. De hecho, hay momentos de consumo cero, eh, después de las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana, consumo cero prácticamente. Cuando hay consumo cero en las viviendas, lo que pasa es que el agua se está almacenando en el tanque. Entonces, y eso es lo que tenemos que aprender a calcular ahora. Entonces, hasta aquí, esta se llama gráfica de factor máximo horario, y es una de las gráficas pues importantes en el diseño de un acueducto. Vamos a bajar esta gráfica aquí abajo. Y bien, vamos ahora a graficar esto que tenemos acá. Y esta gráfica le llamamos gráfica de consumo. Podríamos trabajarla así.
se llama gráfica del consumo acumulado. Hay algunos que le llaman gráfica del consumo promedio acumulado, hay otros que le dicen gráfica de consumo. Bueno, básicamente es el consumo acumulado, está dado en porcentaje del consumo total diario. Pero miren que tiende siempre a ser allí como unos valles donde hay menor consumo y después otra vez hay picos y es cuando ella se eleva. Esas elevaciones fuertes de ella están asociadas o guardan proporción con la curva anterior, donde hay esos picos fuertes de consumo. Pero bueno, ¿para qué nos sirve esta gráfica? Esta no es una gráfica para que el informe se vea agradable, sino esta es una gráfica que debemos intentar abastecer. ¿Qué quiere decir esta expresión? Ya sabemos que las personas en la localidad consumen así como está en la gráfica azul. ¿Qué tenemos que hacer desde la planta de tratamiento o desde nuestro sistema de acueducto? Poder enviar agua para que en la medida de lo posible nos acerquemos lo mejor posible, en mayor medida, a esa curva de consumo. Así que así las cosas, ¿qué nos toca hacer? Ya tendríamos dos gráficas. Ya tendríamos dos gráficas. Ahora, ahora tendríamos que graficar la gráfica de consumo acumulado, la misma que acabamos de graficar, versus abastecimiento. Ya vamos a empezar a hacer nuestro análisis de abastecimiento. Ya estamos, disculpen aquí que una alarma ahí que se está disparando. Ya estamos haciendo nuestro análisis de almacenamiento como se están dando cuenta. Y este primero es un análisis de abastecimiento, es decir, tengo un consumo en la localidad que quiero abastecer, vamos a empezar a ver cómo lo abastezco. Inicialmente en 24 horas. Entonces, vamos a ver cómo se comportarían las gráficas si cruzamos el abastecimiento de 24 horas con el abastecimiento, con el consumo normal que tiene la localidad. Entonces tendríamos una gráfica similar a esta que tenemos en pantalla. Esta es una gráfica en donde tenemos la línea azul, la curva azul, podríamos llamarla consumo acumulado versus abastecimiento en 24 horas. ¿Sí? Versus abastecimiento a 24 horas. Voy a traerme esta gráfica, nos vamos a ir al Paint y vamos a trabajar desde el Paint para poder manipular un poco esta gráfica. Disculpe un momento para pasarme aquí al Paint. Bien. Esa es la misma gráfica que teníamos allá en el Excel. Pero básicamente lo que quiero mostrarles es que todo lo que yo tenga por encima de la línea roja, todo lo que esté por encima de la línea roja, me está representando todo esto que está aquí, en este caso, todo eso azul me está representando falta de agua, perdón, sí, falta de agua, es decir, yo allí estoy consumiendo más agua de la que me ha enviado mi acueducto. Es lo que estoy allí observando. Y cuando estoy aquí abajo en la línea, en la parte verde, estoy mostrando que tengo exceso de agua, estoy consumiendo menos agua, ¿sí me explico? Menos agua de la que me está enviando mi acueducto.
podríamos verlo como estoy consumiendo menos agua o que estoy almacenando agua, ¿sí? Eh, y la otra la podemos ver como que me está faltando agua. ¿Cuál es la idea central? Lo ideal es que esta línea roja estuviera donde está el azul, para que mi almacenamiento fuera cero. Pero dado que eso es imposible lograrlo, entonces lo que debemos hacer es, con abastecimiento en horarios diferentes, ver qué tanto me puedo pegar a esa línea azul. ¿Ok? La máxima diferencia positiva, es decir, esta diferencia que hay aquí, es la máxima negativa. Y la máxima positiva, la que hay aquí acá, sumadas estas dos, la máxima positiva más la máxima negativa, en valores absolutos, me da el volumen de almacenamiento que requiere mi localidad. Entonces pasemos nuevamente para el Excel. Vamos para el Excel. Y veamos lo siguiente. Vamos a guardar esta gráfica. Ya sabemos que tenemos abastecimiento a 24 horas. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Hagamos también un abastecimiento, pero hagámoslo a, no sé, 18 horas. Escribamos abastecimiento, horario, y este es para 18 horas. ¿Sí? Abastecimiento horario, 18 horas. Y al lado vamos a tener abastecimiento acumulado para 18 horas. Bien, vamos a ajustar este texto y vamos a... Bien, si 24 horas era, si el porcentaje de almacenamiento para 24 horas era 100 entre 24, pues para 18 será lo mismo. Vamos a copiar el formato. Vamos a tener que estar... Aquí sería más 100, más 100 entre 18. El anterior lo habíamos hecho dividir entre 24, aquí vamos a hacerlo dividir, lo vamos a dividir entre 18, ¿sí? Bien, nos da 5.96. Si cogemos y hacemos como en el caso anterior, si cogemos y hacemos como en el caso anterior, que supongo que aquí tuve un pequeño problema técnico que ya estamos resolviendo. Listo, ya apareció aquí otra vez el título. Si cogemos como en el caso anterior y copiamos la fila, estas dos filas, y las copiamos, pues miren lo que va a pasar. Al final vamos a llegar a un 133%. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que solamente vamos a enviar agua hacia la localidad en 18 horas. En el caso anterior lo copiamos a todo el día porque estamos abasteciendo a 24 horas. Dado que ahora el abastecimiento es solamente a 18 horas, solamente la planta de tratamiento estará prendida 18 horas. Si graficáramos por error esto, entonces graficamos consumo acumulado versus abastecimiento a 18 horas. Si cometiésemos el error de graficarlo así, miren que nos va a aparecer una gráfica en la cual el abastecimiento está muy por encima, no llega al 100%, sino que se pasa, él sigue derecho, y eso no puede ocurrir.
Entonces vamos a aprovechar aquí. ¿Qué hacemos? Entonces decimos en la planta, bueno, vamos a apagar la planta. Digamos, no va a trabajar de 12 de la noche a 1 de la mañana, entonces vamos a apagarla. Entonces miren lo que pasa en la gráfica. Voy a devolverlo, lo pueden ver. Miren, cuando yo apago la planta, es decir, pongo en cero, miren que la curva en la parte de abajo se acuesta enseguida, ¿sí? Se hace lineal. Y en la parte de arriba ya no alcanza 133, sino quedó en 127, bajó. Podríamos dejarlo allí y apagarla al final del día, es decir, cuando ya yo veo que cumplió el 100%, apagarla. Y quedaría la gráfica así como la vemos en pantalla, que es una gráfica que de pronto está más pegada a la línea azul que la gráfica anterior de 24 horas. Podríamos probar apagarla 1 hora más y prenderla 1 hora más tarde para poder llegar al 100%, porque debemos llegar al 100%. Podría ser así. Alguien podría decir, bueno, profesor, ahora sí estamos como promedio entre el azul, la anaranjada está como casi que las áreas arriba y abajo son muy parecidas. Podríamos dejarla así y decir que este es el análisis nuestro de almacenamiento a 18 horas. Y como ustedes se darán cuenta, no pueden haber análisis de almacenamiento iguales, eh, porque los censos son diferentes, los resultados de dotación neta residencial son diferentes, los consumos acumulados horarios, los consumos horarios y los consumos horarios acumulados son diferentes. Por lo tanto, la línea azul es diferente en todo momento. A qué horas enciendo y apago la planta de tratamiento también son horarios diferentes. Mi criterio como ingeniero puede ser este y el criterio suyo como ingeniero o como ingeniera puede ser otro. Puede decir, no, yo lo prendo, eh, yo lo prendo, yo lo prendo más temprano, podría ser este, y apago la planta más temprano también, 2 horas más temprano. Entonces le quedaría una gráfica así. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que lo ideal es que lo apegues lo que más puedas a la línea azul. Eh, Vamos a devolver esta acción. La otra opción podría ser, no, vamos a apagarla 2 horas más y vamos a prenderla por ende 2 horas más al final del día. Podríamos manejarla así. Eso lo que pasa es que yo quiero que todo esté por encima. Eh, es válido, es válido. Aquí empieza a funcionar ya su criterio profesional. Alguien podría decir, vea profesor, es que yo la pegué bien en la parte superior y ya las diferencias acá son menores. Es hacer el análisis, es ir haciendo el análisis punto por punto para que al final del ejercicio podamos decir, mire, este es el mejor análisis de almacenamiento. No podríamos hacerlo de otra forma, tendría que ser así. Bien, esta gráfica pues se llamaría consumo acumulado versus abastecimiento, que está a 18 horas. Listo. Ya tendríamos otra gráfica. Si quisiéramos comparar las gráficas, tendríamos aquí la de 24 horas y la de 18 horas. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Entonces tendríamos la gráfica, a nivel de gráficas tendríamos lo primero la de horario, la segunda es la de consumo, voy a ir colocándolos una encima de otra. La segunda es la de consumo acumulado. La tercera que hemos hecho es la de abastecimiento en 24 horas. ¿Sí?
Y la cuarta que acabamos de hacer es la de abastecimiento en 18 horas. Si quisiéramos comparar estas últimas dos gráficas, podríamos ponerlas aquí una al lado de la otra, y nada más a simple vista nos damos cuenta que la de 18 horas está como más pegada. De pronto esa diferencia central está más pronunciada, pero en los otros puntos ella está más pegada a la línea azul. Bien, eh, podríamos hacer otro análisis de almacenamiento para, para consumos, llamémosle, vamos a ampliar esto un poco, un pequeño. Podríamos hacer otro análisis para, vamos a decirlo, para, no sé, 14 horas. Podríamos hacer el otro para 14 horas. Entonces vamos a ver cómo nos da para 14 horas, o podríamos hacerlo para, no sé, 10 horas si ustedes quieren. Vamos a hacerlo para 14 horas. Y 14 horas sería lo mismo, sería 100 entre 14, ¿sí? Y lo copiamos, lo barremos. Volvemos a lo mismo si graficásemos. Si graficásemos el consumo acumulado versus el abastecimiento acumulado para 14 horas, y las 14 horas las dejamos así como lo vemos en pantalla, pues necesariamente nos va a aparecer nuevamente una gráfica que se estaría pasando del consumo total diario. Recuerden que el consumo total diario debe estar alrededor del 100%, no podemos pasarnos al 100%. Y aquí nos estaríamos pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos y nos pasamos a bombear. Así que al llegar al 100%, lo que hacemos es que apagamos la planta, lo llevamos a cero allí en la tabla, y nos quedaría una gráfica como esta. Podríamos empezar a jugar como en el caso anterior, digamos, apagamos la planta una hora más, y la prendemos una hora más tarde, hasta una hora más después, y podríamos tener una gráfica de este tipo. Hay otra opción, y es que la planta trabaje. Vamos a dejar esta gráfica aquí a un lado. Vamos a hacerla un poquito más pequeña para poderla dejar aquí a un lado. Esta es una opción. La otra opción es, y miren que estamos trabajando para 14 horas. Vamos a copiarla aquí a un lado. No nos vamos a ir a hacer otra gráfica. Y vamos a graficar también consumo acumulado versus abastecimiento en 14 horas. Pero vamos a hacer con este un pequeño, llamémoslo un pequeño truco, una pequeña situación. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica igual a la anterior. Vamos a movernos igual a la anterior. Y básicamente, ¿qué vamos a hacerle a la nueva gráfica? Vamos a prender la planta una hora antes de lo que teníamos allí establecido, y miren que en esa primera zona, en ese primer sector, se pegó bastante a la curva azul, la curva de consumo, pero después nos alejamos bastante. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Allí donde nos alejamos bastante, apaguemos la planta, que la planta trabaje esas horas y posteriormente vuelve a trabajar. Entonces podríamos apagarla, digamos, las últimas 3 horas, unas 4 horas vamos a apagarla. Y miren qué pasa, podríamos apagar las 5 horas. Bueno, ya nos pasamos con Rosetta. Estaríamos allí. Ahora, la planta la podemos apagar, pero no la podemos volver a... No es una motobomba que con un botón prendamos y apagamos. Ella necesita un tiempo
para volver a arrancar a funcionar. Por lo tanto, lo ideal es que trabajara 24 horas, pero eso nos implica unos costos administrativos y además nos implica que la planta esté trabajando todo el día a full capacidad. Si yo la apago 4 horas y la volvemos a prender, miren lo que pasa. La línea anaranjada, sí, anaranjada, se pega aún más a la línea azul. Es probable que este análisis de almacenamiento, trabajando también a 14 horas, pero con un periodo de parado de la planta, nos dé un menor volumen de almacenamiento que la otra opción de 14 horas, pero sin parada de planta, sino con la planta trabajando a full todo el tiempo. Ambos se llamarían, llamémosle, gráfica de consumo acumulado versus abastecimiento en 14 horas. Aquí podríamos decirle sin, no, llamémosle continuo, llamémosle continuo, y esta otra sería este sería el consumo acumulado versus abastecimiento en 14 horas con una parada. Bien, ese sería hasta aquí pues el tema de cómo serían los abastecimientos. Ahora vamos a hacer aquí un análisis de cómo sería el consumo, cómo serían los volúmenes de almacenamiento. Y vamos a mostrar hacia acá, como para recordar. Recordemos que todos los abastecimientos que estamos analizando los comparamos, le hacemos un análisis comparativo en la gráfica, incluso aquí en la parte matemática, con el consumo acumulado. ¿Por qué lo hacemos con el consumo acumulado? Porque el consumo acumulado es como la localidad se está consumiendo el agua. Y el abastecimiento es como nosotros se la estamos enviando. Entonces, para el análisis de almacenamiento, vamos a colocar aquí análisis de almacenamiento. Vamos a hacer el primero a 24 horas, el segundo a 18, tercero a 14 y el segundo a 14 con parada. Bien. Básicamente, ¿qué hacemos acá? Vamos a restar. Vamos a quitar esta línea. Vamos a restar. Yo abastezco, es decir, lo que yo envío como acueducto o como planta de tratamiento es positivo, porque estoy enviando agua, estoy ingresando agua al sistema, es positivo. Y como la localidad consume el agua, es negativo, porque es lo que ellos se consumen. Entonces sería más lo que yo abastezco en 24 horas menos el consumo acumulado de la localidad, menos ese consumo. Podríamos fijar el consumo. El consumo podríamos fijarle la columna, no la fila.
y lo copiamos hacia abajo. Y aquí nos da una serie de números positivos y negativos. Si identificamos el máximo positivo, creo que es este 1667, y el máximo negativo sería 15. Bien, esos dos números serían sumados en valor absoluto, serían el volumen del tanque de almacenamiento que se requeriría. Acá Excel nos permite hacer que identifiquemos el máximo, número máximo, abrimos paréntesis y sumamos todo esto y cerramos paréntesis menos el mínimo y volvemos a abrir paréntesis y volvemos a escoger el mismo rango y cerramos paréntesis. Y ya tendríamos aquí, no tendríamos que ponernos a mirar cuál es el mayor y cuál es el menor, sino que ya Excel nos calcularía el volumen del almacenamiento. ¿Sí? Y ahí tendríamos el volumen del almacenamiento. Ahora, ¿cómo hacemos para la siguiente? Pues hacemos exactamente igual. Salvo que en este estaríamos dividiendo el acumulado de 18 horas. Perdón, restando el acumulado de 18 horas. ¿Sí? En el siguiente estaríamos restando al acumulado de 14 horas sin parada. Y al siguiente el de 14 horas con parada. Serían estos. Estos que están acá los copiamos hacia abajo también. Y podríamos copiar esta fórmula acá. Ya tendríamos todos los análisis de almacenamiento. Miren que este análisis, un segundo. Miren que este análisis de almacenamiento vamos a poner como presentable este. Vamos a copiar esto acá. Pero aquí escribamos comparada. Para poder identificar de qué estamos hablando. Miren que aquí nos está mostrando que el análisis de almacenamiento que nos exige o nos solicita un menor volumen en el tanque es el último, el de 14 horas comparada. Podríamos seguir buscando otras opciones, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 11 horas. Cuando uno desarrolla un proyecto de acueducto, casi que evalúa desde 6 horas hasta 24 horas todo. 6 horas, 7, 8, 9, 10 hasta 24. Para fines educativos, pues yo creo que ya con estos 4 ejemplos que hicimos es suficiente para ilustrarles cómo se calcula el volumen de almacenamiento. Normalmente esta explicación de esta forma no la encuentran en los libros o en internet. El libro guía, el libro de corcho, de acueductos, de corcho, lo explica muy parecido. Si quieren profundizar, pues les recomiendo ese libro. A nivel personal, no está en la norma, no está en los libros. Según Chacón, y quiero ser muy claro en eso, según mi experiencia profesional, un buen volumen de almacenamiento, aquel que está entre 19 y 22% del consumo total diario. No deberían trabajar con menos del 19, ya es muy poco. No deberían trabajar con más del 22, porque ya desde mi experiencia me parece excesivo almacenar más de un 22%. No lo veo necesario. Menos un 19 lo veo como que le falta. Miren que en esta evaluación que hicimos, pues hay un valor que nos está dando 19%, 19.92, casi un 20%, estaría bien, yo me inclinaría por esa opción. De esas 4 opciones, esa sería la opción a recomendar. Si hay alguna opción que te da un 15%, perdón, es muy poco. Escoge otra opción que te esté más o menos entre el 19 y el 22.
manejar un 25, un 32% o un 40% es extraordinariamente excesivo. Son tanques de almacenamiento muy grandes, son obras faraónicas, como decía un amigo ingeniero. No se requiere, no es necesario que sea tan grande el volumen de almacenamiento. Con un 19% su sistema acueducto y su proceso estaría bien. Jóvenes, hasta aquí pues el tema de análisis de almacenamiento. Aquí ya identifican cómo calcular. Podemos, dentro de todos estos videos, podido concluir cómo se hace el cálculo del volumen de almacenamiento de un tanque para un sistema de acueducto. Vimos también el tema de cómo identificar el factor de máximo horario y de dónde o cómo se calcula una dotación neta residencial y cómo se aplica todo el tema de censos y de encuestas a un análisis de almacenamiento de un acueducto. Lo hemos visto en detalle. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues ya saben, a través de las tutorías o a través de las reuniones semanales que tenemos programadas, las cuales se realizarán a solicitud de ustedes. Bueno, jóvenes, un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.